y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a orar. Señor, esta mañana damos gracias por la lectura de tu palabra y rogamos en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos esta mañana para comprender las verdades eternas que hemos leído y que podamos, Señor, tener un corazón dispuesto para obedecer y para aplicar lo que en estos pasajes tú nos enseñas. Nos dejamos en tus manos, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Entonces, en este capítulo 4, estamos ya en los últimos versículos que hemos leído y hemos venido avanzando por el capítulo 4, donde hemos visto una serie de 3 exhortaciones, donde aquí vemos que en este texto Dios le da 3 exhortaciones a los hijos para que escuchen atentamente a sus padres y obedezcan sus sabios consejos. La semana pasada estudiamos lo que fue la segunda exhortación, que está de los versículos 10 al 19. Y en esta exhortación, en la segunda exhortación, vimos 2 verdades para poder obedecer esta exhortación. Y vimos la primera verdad de los versículos 10 al 19 en la segunda exhortación. Y la verdad que consideramos ahí, la primera fue la bendición de andar por el buen camino. Está en los versículos 10 al 13. ¿Por qué? ¿Por qué la bendición de andar por este camino? Porque es un camino que provee vida, preserva la vida. Y en este camino es un camino que jamás se fracasará. Pero también vimos una segunda verdad contenida en la segunda exhortación, y esa segunda verdad fue la advertencia de alejarse del mal camino, que está en los versículos 14 al 19. ¿Por qué la advertencia? Porque es un camino de gente muy malvada, y este camino es de tinieblas y es un camino de total fracaso. Pero hoy, esta mañana, veremos la tercera exhortación, la tercera exhortación que Dios da a los hijos para que escuchen atentamente a sus padres y obedezcan sus sabios consejos. Y esta tercera exhortación que vamos a considerar tiene que ver con lo siguiente. La exhortación es: hijos, cuiden siempre su corazón de toda maldad. Hijos, cuiden siempre su corazón de toda maldad. Versículos 20 hasta el 27. En esta tercera exhortación hay 2 maneras de cómo cuidar el corazón. Hay 2 maneras para llevar a cabo esta tercera exhortación. Y la primera manera es guardando las instrucciones en el corazón. Versículos 20 al 23 nos describe esta primera manera de cuidar siempre el corazón de toda maldad. El versículo 20 entonces nos dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esta exhortación comienza dirigiéndose, como usted puede ver, a los hijos, y fue de la misma manera que se hizo en la primera exhortación, porque la primera exhortación son 3, y la primera exhortación que ya vimos comienza de la misma manera en el versículo 1. 4:1 nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis corduras. Y luego en los versículos 2 al 9 de este capítulo 4, 2 al 9, terminó diciéndole a los hijos los beneficios de poner en práctica cada uno de los consejos de un padre, y también podemos decir de una madre. Y la segunda exhortación también comienza de la misma manera, dirigiéndose a los hijos, como lo vemos ahí en el versículo 10, capítulo 4, versículo 10, que dice: hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Y en los versículos 14 hasta el versículo 19 termina diciéndole al hijo lo malo que este hijo debe de evitar para nunca ir por el mal camino. Pero en esta tercera exhortación que estamos considerando
Hoy el rey Salomón, porque el rey Salomón es quien escribió la mayoría de estos proverbios, el rey Salomón exhorta a su hijo, o sea, al hijo de él, lo está exhortando y lo instruye de qué es lo que él debe hacer para poder guardar su corazón del mal. Y aquí, hermanos, sabemos que es el Espíritu Santo realmente que inspiró estas palabras para que tengan una aplicación a todo hijo, en todo tiempo, en todo lugar. Y el versículo 20, entonces, el hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer primeramente? Porque esta es una tercera exhortación de cómo guardar el corazón y es un consejo paternal. El hijo primeramente debe, dice el versículo 20, entonces estar atento e inclinar sus oídos. Inclinar, hermanos, sus oídos. Esa es la idea, inclinarlo a lo que el padre está diciendo, inclinarlo a lo que la madre le está diciendo al hijo. Dice, inclina tu oído a las palabras de tu padre o de tu madre. Esto tiene la idea de someter ambos oídos para escuchar sin ninguna distracción todos los sabios consejos que los padres dan. Los hijos deben escuchar atentamente el consejo de la madre. Hija, mira, por esta razón tal cosa. Hijo, mira, por esta razón tú no hagas esto. Los hijos tienen que estar atentos, escuchando a sus padres. Todos sabemos, hermanos, ¿quiénes son las personas, hermanos, que no fracasan en la vida? ¿Quiénes son las personas que no fracasan? Todos lo sabemos. Los que no fracasan son aquellos que oyen atentamente los sabios consejos y los ponen en práctica. Aquel que oye el consejo de papá y de mamá y lo pone en práctica no va a fracasar. No va a fracasar, le va a ir bien. Es por eso que los hijos entonces deben oír atentamente los sabios consejos que mamá le está dando, que papá le está dando, porque papá y mamá han recorrido la vida. O sea, en el sentido de que sus años no es por nada, no es en vano. Ellos han visto cosas en la vida, han visto hijos de otras personas fracasar, han tenido malas experiencias en su juventud y no quieren que a la hija le vaya a pasar lo mismo que al hijo del vecino o a la hija del vecino. Y por la experiencia que tienen, los muchachos deben estar atentos entonces a escuchar a papá y a mamá cuando le están instruyendo. La responsabilidad que Dios le ha dado a los padres entonces es enseñarle a los hijos, a instruirlos para la vida, pero sobre todo a instruir a los hijos en el amor, en el temor y la obediencia a Dios. Y los hijos deben obedecer a los padres. ¿Para qué? ¿Para qué dice Dios que los hijos deben obedecer? Y todos los jóvenes que son inexpertos en la vida, ¿para qué deben obedecer? Para que les vaya bien, porque el hijo que oye a papá y oye a mamá no fracasa, le va bien en la vida. Dios bendice a ese hijo obediente. Y luego el versículo 21 dice, es un consejo, recuerde, un padre instruyendo a su hijo y le dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas, ¿dónde, hermano? Guárdalas en medio del corazón. Pero ¿dónde guardan los hijos los consejos? Uno dice, es que por un oído le entra y por el otro se le va. Le digo y por uno le entra y por el otro se le va la información. Pero el texto dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Aquí la instrucción es: no despegues los ojos de las razones, de los consejos, de las enseñanzas que has oído de tu padre. Los jóvenes deben tener constantemente a la vista esto. Es decir, estas instrucciones siempre deben estar presentes para que ellos puedan usarlas, para que puedan ponerlas en práctica como una guía para el buen comportamiento y para tomar siempre buenas decisiones. Si un hijo escucha atentamente los consejos de sus padres, va a tomar las mejores decisiones, va a decir, mi mamá me ha dicho que esto, cuidado, ella sabe por qué.
Mi papá me ha dicho que cuidado con las bebidas alcohólicas, los varones y las mujeres también, ¿verdad? Cuidado con este tipo de amistades, cuidado con aquellos que vos mirás que fuman, beben, que no entran a clases, por ejemplo, ¿verdad? Cuidado, hijo. Cuidado con aquellos que les gusta tomar lo ajeno, agarrar lo ajeno. Cuidado con aquellos que les gusta andar de parranda, de fiesta en fiesta. El hijo que escucha consejos no fracasa. Pero el hijo que oyendo a sus padres hace lo contrario, va a fracasar, hermanos. Es lo que la Escritura nos muestra aquí. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y el otro mandato expresado ahí en el versículo 21, siempre en el versículo 21, dice, guárdalas ¿dónde? Guarda las enseñanzas, guarda los consejos, ¿dónde? En medio de tu corazón. Es decir, así como un hombre guarda su valioso tesoro, de la misma manera deben ser guardados los mandamientos y los consejos de los padres. Guárdalos con mucho aprecio y cariño en cada rinconcito de tu corazón, hijo. Porque esto son exhortaciones amorosas de un padre hacia sus hijos y también de una madre también, porque las madres también aconsejan a sus hijas, a sus hijos. Entonces acá todos esos mandatos deben ser tenidos en el corazón para tenerlos siempre presentes. Y el versículo 22 sigue diciendo, ¿por qué? Porque hay que guardarlas en medio del corazón, las enseñanzas, los consejos, las instrucciones. ¿Por qué? Versículo 22. Hijo, hija, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Acá nos dice, porque son vida a los que las hallan. Esta aquí es la razón para guardar las palabras sabias en medio del corazón. Los consejos paternales, hermano, todo consejo de un padre, todo consejo de una madre que viene de la palabra de Dios, todo consejo que se fundamente en la palabra de Dios, para los hijos son vida. Y proveen vida para los hijos que las oyen, estas instrucciones, y que las obedecen. Eso es lo que nos ha descrito, por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 18, que ya vimos el capítulo 2, pero está ahí la instrucción. Estos mandamientos son vida. Y aquí en el capítulo 4 también se volvió a repetir, capítulo 4, y en el versículo 10 se nos dijo lo mismo. Dice 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, o sea, consejos, instrucciones, y se te multiplicarán años de vida. Entonces es una bendición realmente guardar los mandamientos de papá y mamá. Y esos mandamientos que están fundamentados, esas instrucciones que vienen como base de las Sagradas Escrituras para el hijo. Esos mandamientos, esos consejos que se fundamentan en la palabra de Dios son vida para los hijos. ¿Por qué? Porque solo los consejos que se fundamentan en la palabra de Dios son vida. Solo la palabra del Señor es vida, ¿o no? Solo la palabra del Señor es vida, hermanos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 6:63 Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Vida. ¿Cómo hay que aconsejar a los jóvenes? Con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida para ellos. Toda decisión que los muchachos deben tomar, y todo adulto también, y toda persona mayor de edad, toda decisión debe estar fundamentada ¿dónde? En la palabra del Señor, para que le vaya bien a todo creyente, no solo a los jóvenes, no solo a los hijos. Pero el versículo 22 también dice, ¿qué van a hacer esos mandamientos, esas instrucciones, esos consejos? Dice, y medicina a todo su cuerpo. Esto significa que los consejos fundamentados en la palabra de Dios al hijo que los obedece, lo mantendrán alejado de las prácticas pecaminosas que traen enfermedades al cuerpo,
a la mente. El hijo obediente, hermano, el hijo obediente, todo joven obediente, pero también esto tiene una aplicación para los que somos adultos, para los que somos padres también. Al hijo, como a todo creyente obediente, el obedecer los mandamientos de Dios, que son instrucciones, que son mandamientos, traen salud física, traen salud mental, traen salud emocional. Nadie, hermano, aquí que pueda decir, mire, yo guardo los mandamientos del Señor y viera qué frustrado paso, viera qué decepcionado paso. Nadie que guarde los mandamientos del Señor vivirá con una mentalidad de quererse quitar la vida. Nadie verá la vida de una manera trágica y terrible, porque la palabra de Dios es vida, no es muerte. De tal manera que la obediencia a la palabra de Dios, tanto para los jóvenes, a los adultos, trae salud mental, trae salud emocional. De hecho, la Escritura dice, por nada estéis, Filipenses 4:6, por nada estéis afanados, preocupados, y no sean conocidas todas tus necesidades, tus preocupaciones, si no sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, mire, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué necesitamos entonces? La palabra de Dios, guardada en el corazón. Y hay que darla también a los hijos para que la guarden en su corazón y todo lo que hagan sea sustentado y guiado por la palabra de nuestro Dios. Pero luego el versículo 23 dice, un versículo bien conocido y bien memorizado. El que no se lo sabe no es cristiano. No, son mentiras. Pero es un versículo bien citado por los creyentes, o sea, bien conocido, es bien conocido. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu dinero, guarda tus bienes. ¿No, verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un pasaje bien conocido y muy bonito. Animo que puedan memorizarlo como otros textos que están en diferentes libros de la Biblia. Pero este texto nos dice aquí, hermanos, en el versículo 20, por ejemplo, habló de ¿qué? De los oídos. En el versículo 21 habló de los ojos. En este versículo se menciona el corazón. El mandato aquí al hijo es guarda. Significa esto, guarda, significa vigila diligentemente tu corazón. ¿Qué hay que vigilar? El corazón, guárdalo, vigílalo, estate atento de tu corazón todo el tiempo. Guárdalo por encima de todo. Es decir, guarda, la idea de corazón aquí es guarda tu mente, guarda tus pensamientos, guarda tus motivos, guarda los deseos de tu corazón. Cuídate de ti mismo. Hermano, la Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. Eso dice Jeremías 17:9 y 10. Entonces, se manda aquí a cuidar y guardar el corazón. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos. Lo que hacen, tiene que ver con los hijos, con los jóvenes, pero aplica para todos aquí esta mañana, para todo creyente. Lo que hacen o lo que dicen los hijos, oiga bien, lo que hacen o lo que dicen los hijos o cualquier otra persona es un reflejo de cómo está espiritualmente su corazón. Lo que el hijo habla, lo que el hijo dice, la manera como se comporta, solamente dice cómo está espiritualmente su corazón. Proverbios, capítulo 23, en el versículo 7 nos dice, ¿cómo nos dice? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahí, en esa primera parte del versículo. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, hermanos, que la conducta, las actitudes o las palabras que reflejan
La manera como usted habla. Si usted solo habla de fútbol, ¿cómo está su corazón? Si solo habla de política, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está? Si usted pasa hablando de los demás, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está? Está mal. Si usted pasa hablando de Cristo, el Evangelio, ¿cómo está su corazón? Está lo mejor, ¿verdad? Posible. Entonces el corazón refleja las actitudes y conductas, palabras reflejan la condición del corazón. Así que cuando las personas le ven a usted, o usted ve personas y cómo se comportan, dice, uno que dice muchas veces, qué corazón, ¿verdad que sí dice uno, verdad? Qué corazón el de esa persona, sí, porque las actitudes reflejan, las conductas reflejan el corazón. Qué corazón el de esa persona, dice uno. De repente está dando a entender qué corazón más malo, más perverso, o quizás qué persona más de buen corazón. Entonces nuestras actitudes van a reflejar el corazón y hay que guardarlo. ¿Por qué? Versículo 23, ¿por qué dice guarda tu corazón sobre todas las cosas? ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo la siguiente parte? Porque de él mana la vida. Eso significa, porque del corazón surge la vida. Y acá nos presenta entonces la razón por qué los jóvenes, pero también porque los adultos, todos los adultos, debemos cuidar el corazón, porque del corazón surge la vida. Y aquí, hermanos, el corazón no se está refiriendo a esa maquinita que tenemos aquí dentro y que bombea sangre, no se está refiriendo a ese corazón, que también hay que cuidarlo, ¿verdad, hermanos? También hay que alimentarnos correctamente, hay que cuidar el corazón. Pero no está hablando aquí del corazón de carne, del corazón físico, que también hay que cuidarlo, sino que se está refiriendo al corazón como el centro de las emociones, del intelecto y de la voluntad. A eso se refiere, al corazón como el centro de las emociones, el intelecto y la voluntad. La conducta, entonces, hermanos, acá se nos da a entender que se origina en el corazón. ¿Dónde se origina la conducta? En el corazón. De tal manera que, hermanos, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, sus actitudes están determinadas por la condición espiritual de su corazón. Hermano, ¿qué corazón tiene usted? No me diga que es grande, ¿verdad? Porque lo vi en una radiografía. No. Estamos hablando de espiritualmente. ¿Qué corazón tiene usted? Y cuando vamos a la palabra nos damos cuenta. ¿Cómo está nuestro corazón? O está equilibrado con Dios o está muy mal. Pero debemos cuidar mucho nuestro corazón. Eso es lo que hemos leído acá, que se nos presenta en estos versículos que estamos considerando. Si su corazón, hermano y hermana, esta mañana, y jóvenes y todos los que están acá, si su corazón es limpio, su vida moral será limpia. Repito, si su corazón es limpio, que ha sido perdonado por Jesucristo, ¿verdad? Esa es la idea de limpio, ha sido perdonado de sus pecados, su vida moral, su vida ética y moral será correcta. Si su corazón es malvado, es perverso, su vida moral, sus prácticas, sus palabras, sus deseos, sus actitudes serán sucias y pecaminosas. El Señor Jesucristo dijo eso, hermanos. Él lo dijo en Mateo 15. Vamos a leer Mateo 15, 18 al 19. El Señor Jesucristo hizo una radiografía espiritual del corazón. Y Él dijo, Él es Dios y conoce al ser humano. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y conoce al ser humano. Y Él dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Esas palabrotas, esas conversaciones de doble sentido, ¿de dónde salen? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. 19.
Porque del corazón salen, ¿qué salen del corazón? ¿Qué sale de ahí, hermanos? Malos pensamientos. ¿Qué más sale? Los homicidios. ¿Qué más sale, hermanos? Hermanos, ¿me ayudan? ¿Qué más sale? Sí, me pueden ayudar diciéndome. ¿Qué más sale? Adulterios. ¿Qué más sale? Fornicaciones. ¿Qué más sale? Hurtos. ¿Y qué más? Falsos testimonios. ¿Y qué más sale? ¿Qué corazón, hermano? Si yo soy un adúltero, solo reflejo mi corazón. Si yo soy un fornicario, solo reflejo mi corazón. Si yo soy un chismoso, solo reflejo mi corazón. Si yo soy un borracho, solo reflejo lo malo que está en mi corazón. Así que hermanos, hermanas, todos, guarden que su dinero, sí hay que cuidarlo, hay que guardarlo. Pero más que guardar el dinero, hay que cuidar. Guarde su corazón, hermano. Guarde su corazón del pecado. Confiese al Señor cualquier pecado. ¿Y qué más? Apártese. Apártese del pecado. Y con la ayuda del Señor Jesucristo, mantenga limpio su corazón del pecado. En la carta de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué hay que hacer? Pequé, un ejemplo, pequé, fallé en algo. Y el Señor me lo muestra y lo reconozco. Digo yo, es cierto, he pecado, Señor, he fallado. El Espíritu trae convicción a mi alma y lo reconozco. ¿Qué debo hacer? 1 de Juan 1:9. Confiéselo. Si confesamos, Señor, perdóname. Un ejemplo, he mentido, Señor. Perdóname. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, ¿qué Dios? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere limpiarse de la maldad? ¿Quiere limpiarse del pecado? Reconózcalo. Segundo, confiéselo, apártese. Porque hay quienes reconocen el pecado, pero no lo confiesan y no se apartan. Claro, si no lo confiesan, no se apartan. Pero la Biblia nos manda a apartarnos del pecado que sabemos en el que hemos caído. La Escritura nos manda eso. Y el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:8, hablando siempre del corazón, dice, ¿qué dice? Mateo 5:8. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer? Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a quién. ¿Quiénes? Los de corazón limpio. Yo debo procurar mantener mi corazón limpio de todo pecado. Yo fallo y cometo errores, pero al reconocerlos, debo venir humillado ante el Señor y decir, Dios, ten misericordia de mí. Como la parábola del hombre que fue al templo, del publicano, que no levantaba su mirada al cielo, pero estando en el templo decía, se golpeaba el pecho, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, clamaba misericordia. ¿Qué debe hacer usted? Señor, he pecado, ten misericordia de mí, te he fallado, Señor, ten piedad, clame misericordia y apártese del pecado, porque una señal del arrepentimiento es que yo abandono la práctica. Amén, hermanos. No es que sí me arrepentí, pero ahí ando todavía, ahí con mi pecado acariciándolo como si fuera un peluche, como si fuera una mascota linda. Una vez que he confesado mi pecado, yo debo apartarme, debo desecharlo y debo aborrecerlo con todo mi ser. Entonces, hermanos y hermanas, hasta aquí hemos visto entonces, estamos viendo la tercera exhortación de hijos, guarden siempre a su corazón de toda maldad, pero hemos considerado una de las maneras para guardar el corazón, y es guardando las instrucciones, ¿dónde? En el corazón. Usted no va a ser como esos hijos, ¿verdad? Que por un oído le entró y esta mañana por el otro le salió, ¿verdad que no? Esta mañana usted va, también todo creyente aquí, va a escuchar la palabra del Señor y va a obedecer para su bien. Pero consideremos dentro de esta tercera exhortación
La segunda manera de cuidar el corazón de toda maldad. ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo va a cuidar un hijo? ¿Cómo lo va a cuidar el joven? ¿Cómo lo va a cuidar los padres? Todos aquí. Todos. Custodiando diligentemente el corazón. Versículos 24 al 27. Estos últimos versículos, desde el 24 al 27, hacen referencia a la vida externa y pública de la persona. El versículo 24 comienza diciendo, ¿qué dice? Aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti, ¿el qué? La iniquidad de los labios. Este mandamiento, hermanos, solo es posible si se guarda el versículo 23. Guardando el corazón, cuidando el corazón. Es la única manera de cuidar lo que usted habla. El mandato es apartarse de la perversidad de la boca. Y la palabra perversidad aquí significa distorsionar, pervertir la verdad. Significa caer en la mentira, en la calumnia, en la falsedad, en las conversaciones inmorales. El versículo 24 sigue diciendo, aleja de ti la iniquidad de los labios. Aquí lo que se habla, hermanos, entonces nos muestra este versículo que lo que se habla es solo el reflejo de la condición del corazón. Otra vez, ¿qué refleja lo que uno habla? El corazón. Si usted me habla solo de lo mismo y cada vez que me ve digo, ay, viene, ya sé lo que me va a hablar, y me le escondo. ¿Por qué? ¿O se esconde usted de mí? Ya sé que... Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia nos dice en Mateo, el Señor Jesucristo hablando de esto nos dice también en Mateo 12:34, dice, mira, el Señor Jesucristo era bien duro con estas cosas. Era duro y directo. Y Él decía, ¿cómo dice Mateo 12:34? ¿Cómo comienza, hermanos? ¿Alguien lo leen para mí? Generación de benditos. No, ¿verdad? Generación de esas preciosas mascotas. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Generación de víboras. La víbora saca una lengüita por ahí, ¿verdad? Sí. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Habla la boca. Entonces, hermanos, lo que habla usted dice de que está lleno su corazón. De tal manera que podemos decir esta mañana, entonces, cuide lo que habla, porque de toda palabra perversa, ociosa, impía, que usted habla, de esa dará cuentas en el día final. El Señor Jesucristo da una advertencia, y en Mateo 12, siempre, versículos 36 y 37. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo referente a las palabras? A lo que se habla, a lo que se conversa. ¿Qué dijo Él en el verso 36? 12:36 de Mateo. Mas yo digo que de toda palabra que ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, hermanos y hermanas, tengan cuidado de hablar palabras obscenas. Ahora, es extraño y se ve mal de alguien que diga que es cristiano y dice palabrotas. ¿Sí o no? Pero hay cristianos que dicen unas, bueno, yo no sé si son cristianos, hermano, pero ellos dicen, ¿verdad? Y dicen unas que hasta uno que no es perfecto, porque no lo somos, le zumban los oídos. Como que le estalló cerca uno de esos morteros enormes que revientan en Navidad, que le quedan zumbando los oídos a uno, unas palabrotas, hermano, que a uno hasta pena le daba, porque qué barbaridad. Es como cuando usted va en el transporte urbano y la gente va platicando y va conversando y va diciendo unas palabras, hermanos,
ahí que uno dice, parece letrina, ¿verdad?, la boca de esta persona, y no porque no se haya lavado la boca, sino por las semejantes barbaridades que van diciendo. El creyente debe cuidar su vocabulario, debe cuidar lo que habla, sus conversaciones, hermanos y hermanas, no deben de ser nunca con un doble sentido, malicioso. Y no cuente y no participe de esos chistes vulgares. Amén. Amén. Porque la Biblia dice, porque tus palabras, dijo Jesús en Mateo 12:36, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿dónde? En el día del juicio. Así que hay que tener cuidado lo que hablamos y lo que conversamos. El versículo 25, Proverbios 4:25, ahora nos habla nuevamente ¿de qué? De los ojos. Y dice, tus ojos miren miren lo recto. Y diríjanse tus párpados ¿hacia dónde? Hacia lo que tienes delante. Esta instrucción sabemos que es a los hijos acá, pero tiene una aplicación a todo creyente. Y aquí vemos que se refiere a otra parte del cuerpo, ¿verdad? Los ojos. El versículo 25 dice, tus ojos miren, ¿qué, hermanos? ¿Qué tienen que ver los ojos? Lo recto. Y pastor, y si mira una cosa torcida, no se refiere a eso, es cosa física. Acá nos está instruyendo el pasaje, y esto lo que significa es poner los ojos fijamente, viendo solo lo que es correcto, que nada desvíe sus ojos para ver lo pecaminoso que tanto contamina el ser interior. Hermano, ¿qué está viendo usted por la televisión? ¿Qué mira? ¿Qué mira en el internet? Que pasa ahí mucho tiempo. ¿Qué mira en Facebook tanto? ¿Qué es lo que pasa mirando? O hermanas, porque no solo los hermanos, ¿verdad? Las hermanas también. ¿Qué pasa viendo tanto? La Biblia dice, miren tus ojos lo que es recto. Que nada desvíe sus ojos para ver el pecado. Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, 22, 23, Él nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo lee para mí? Por favor, 22. ¿Qué es? Dice los ojos. ¿Qué es? Lámpara del cuerpo es, ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, ¿cómo va a estar? Lleno de luz. 23. Pero si tu ojo es maligno, solo las cosas malvadas, torcidas, mira, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por los ojos entran muchas cosas, hermanos, a la mente. Cuide lo que mira, cuide lo que ve, cuide sus ojos. Todo aquello pecaminoso a lo que se le dedica tiempo, mucho tiempo, para verlo escondidas ahí en el internet. Aquí nadie me mira, nadie me está viendo. Ya se acostaron todos y enciendo el celular o la computadora. O me alejo a lugares para meterme ahí y empezar a ver lo que no debo ver, pero Dios me está viendo. Y eso es lo que yo debo tener cuidado siempre, porque el Señor está observando todo lo que hago, todo lo que veo y oyendo todo lo que digo. Así que, hermanos, tenga cuidado, ya sea con el internet, ya sea con revistas, o ya sea yendo a lugares para ver aquello que es pecaminoso, que es vil. Porque eso solo muestra la naturaleza sucia y depravada que tiene. Entonces necesitamos cuidar lo que vemos. El Señor Jesucristo menciona y habla de esto también. Y habla de lo que tenemos que hacer con nuestros ojos. Él lo dijo en Marcos 9:47.
Dice, ¿qué dice? ¿Me lo leen? Quiero que me ayuden esta mañana. ¿Qué dice? Si tu ojo te fue de ocasión de caer, tropezar, pecar, ¿qué vas a hacer? Sácatelo. Hermano, pero si se saca uno, le queda el otro. Y el otro mira también lo mismo. Sacarse los dos, ¿verdad? Y alguien dijo por ahí, el problema es que para donde mira un ojo, mira el otro. Porque es cierto, nadie le queda un ojo acá y el otro acá, ¿verdad? Para donde se dirige un ojo, va el otro, hermanos. Entonces acá lo que trata de Marcos 9:47, sea radical, sea estricto con usted y deje de ver lo que contamina su mente y lo que debilita su vida espiritual. Tome medidas radicales para no caer en esa debilidad. No es sacarse los ojos, porque el problema no son los ojos, el problema es el corazón. Consagre su vida más y más al Señor. Apártese de los lugares solos, de estar solo con personas si usted siente que eso es una debilidad para usted. Tome todas las medidas habidas y por haber para no contaminar su mente a través de sus ojos. Esas telenovelas que las ven ustedes, no, si son bien entretenidas. ¿Qué entretenida va a ser eso? Que lo que se ve es adulterio, fornicación, brujería, un montón de cosas que no edifican. Amén. A eso no me dicen amén, pero amén, hermanos. Todo eso contamina la vida espiritual y es un pésimo testimonio para mi familia cristiana. Hablando solo de eso como algo leve, que no es tan leve porque afecta la vida espiritual. Ahora, hermanos, los últimos consejos de los versículos 26 al 27 tienen que ver ahora con ¿qué? Ya habló de los ojos, ya habló del corazón, ya habló de los oídos y ahora va a hablar de los pies. Habla de los pies, dice 26. Examina que la senda de tus pies y todos tus caminos sean ¿cómo? Rectos. Aquí las últimas instrucciones del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo aquí hablando a través del autor que fue inspirado en lo que escribió. El Espíritu Santo a través del rey Salomón habla a los hijos, habla a los jóvenes, pero también es una aplicación a todo creyente sin importar su edad y su estado civil. Y la instrucción es a examinar la senda de los pies. Significa, examina cuidadosamente lo que oyes, lo que ves, lo que hablas y con quién andas. Porque a veces también las malas amistades influyen para cosas malas. Y el versículo 26, la manera correcta de leer la parte final del 26 es: y todos tus caminos estarán ordenados correctamente. Esa es la forma más correcta de leer la parte final. Todos tus caminos estarán ordenados correctamente. Así que todos aquí, hermanos, todos acá, varones, mujeres, jóvenes, adultos, todos sin importar la edad, deben asegurarse que no están practicando ningún pecado a escondidas, ni en público. Hay pecados que ya no son escondidos, ¿verdad? Ya lo sabe la gente. Y se pierde la vergüenza. Pero el creyente, redarguido por el Espíritu Santo, será sensible a su pecado, lo confesará, lo reconocerá, lo confesará y se apartará para agradar al Señor. Versículo 27. No te desvíes, ¿a dónde? A la derecha, ni a la izquierda. Aparta tu pie, ¿de dónde? Apártalo del mal. Son ordenanzas las que se dan en estos proverbios y en este 27 también. Aquí el último mandato es que nada te desvíe del buen camino. Es la idea de que no te desvíe la prosperidad, que no te desvíe la inmoralidad, que no te desvíen las malas amistades, que no te desvíe nadie del buen camino. ¿Quién es el buen camino? ¿Quién dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién es? Que nadie te desvíe del buen camino, que es nuestro amado Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces el versículo 27 culmina diciendo: aparta tu pie del mal, es decir, los hijos,
Aléjense siempre del mal camino. Nunca practiquen el mal. Y si lo están haciendo, dejen de hacerlo. Aparta ya tu pie del mal. Y esto pues igual incluye todo creyente. Usted y yo debemos apartar nuestros pies de practicar el pecado. Oiga bien la palabra, practicar. ¿Qué es practicar? Es como el futbolista profesional. ¿Cuántas veces a la semana practica? ¿Cuántas veces? Para ir a un partido. ¿Cuántas veces? No, el mero día que va a jugar, no. ¿Cuántos días? Todos los días. La idea es, no vivas en el pecado. ¿Qué es, hermano? No vivas en el pecado. Has sido regenerado, has sido limpiado, has sido transformado por el poder de Dios. Cristo habita en tu vida, el Espíritu Santo te ha sellado. Y yo creo que si usted tiene a Cristo, usted se va a apartar del pecado. Si usted no tiene a Cristo, va a permanecer en el pecado, practicando y no se va a sentir mal porque no ha nacido de nuevo. Cristo no es su Señor, Cristo no es su Salvador. A usted le mintieron, a usted le engañaron que ha nacido de nuevo. Porque la Escritura dice, si alguno está en Cristo, no en la iglesia sentado todos los domingos acá, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, en Cristo, todas son hechas nuevas, una vida nueva para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, hermanos, así concluye la tercera exhortación esta mañana de Dios a los hijos para que escuchen atentamente a sus padres y obedezcan siempre sus sabios consejos. ¿Cuál fue la tercera exhortación de esta mañana? ¿Cuál fue? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuál fue la tercera exhortación? Hijos, cuiden siempre su corazón de toda maldad. Y vimos dos maneras, excelente, y vimos dos maneras de cuidar el corazón. ¿Cuál es la primera manera? Guardando las instrucciones en el corazón. Y la segunda manera, custodiando diligentemente este corazón malvado y perverso que fácilmente se desvía. Debemos cuidar todos, tanto los hijos, son instrucciones a los hijos, pero también con aplicación a todo creyente esta mañana. Así que cuidemos entonces todos siempre nuestro corazón de toda maldad, para alabanza y la gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para testimonio a los inconversos, para testimonio a aquellos que aún no han venido a la fe, que puedan ver cómo Dios ha cambiado, cómo Dios ha transformado su vida, para que ellos también puedan ser animados a acercarse por la gracia de Dios a Jesucristo. Nos ponemos de pie esta mañana para que podamos orar y dar gracias a nuestro amado Dios por su bendita palabra. Oramos. Señor, te agradecemos esta mañana por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Esta tercera exhortación que tiene que ver para los hijos, pero también tiene aplicaciones para nosotros, los adultos, los padres, para todos, sin importar la edad, estado civil, educación o raza o lengua. Es para todo aquel creyente que ha nacido de nuevo. Señor, que esta mañana si alguien acá está en pecado y ha nacido de nuevo, tu Espíritu Santo le redarguya, tu Espíritu Santo le contriste hasta que lleve a reconocer ese pecado. Y no solo reconocerlo, confesarlo, clamar misericordia a ti y luego abandonar ese pecado, Señor, para que tú puedas ser honrado, glorificado y este hermano o esta hermana en la fe pueda ser bendecido y edificado o edificada espiritualmente. Señor, ayúdenos a obedecer su palabra. Ayúdenos porque somos débiles, somos frágiles, pero denos de su gracia y de su fuerza para apartarnos del pecado siempre. Que nuestros ojos miren lo correcto, que nuestros pies se aparten del mal, que guardemos el corazón de todo pecado para la alabanza y gloria de su santo y bendito y maravilloso nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le agradecemos esta mañana. Amén y amén.